Bienvenida y bienvenido a esta nueva exploración. Hoy vamos a mirar de cerca los mecanismos internos del Estado Plurinacional de Bolivia. Y lo haremos a través de un documento muy específico, un decreto presidencial que acaba de salir. Exacto. Nuestra fuente es la Gaceta Oficial de Bolivia, que es, el canal formal donde se publican leyes y decretos. Estamos viendo el decreto presidencial número 5459. Firmado el 21 de septiembre de 2025, por el presidente actual, Luis Alberto Arce Catacora. Correcto, esa es la fuente oficial. Y la misión de hoy, es ir un poco más allá del texto, ¿no? Queremos entender qué ordena exactamente este decreto, por qué se emitió, en qué contexto, y sobre todo, qué nos dice sobre la arquitectura administrativa, la constitucional, incluso la diplomática de Bolivia en este momento. Allá arriba, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, como se le dice. Ajá. Y el motivo es un viaje importante de la ministra titular. Así que, vamos a ver los detalles y qué significa todo esto. Perfecto. Entremos en materia. Empecemos por el principio. Tenemos este documento, un decreto presidencial. Es un acto formal del jefe de Estado. ¿Qué nos dice su estructura? ¿Cómo se justifica? ¿Qué nos revela sobre cómo opera el gobierno allá en Bolivia? Mira, lo primero que salta a la vista, es que no es una decisión, sacada de la nada. El decreto se esfuerza mucho en mostrar una base legal bien sólida. Se ancla directamente en la Constitución Política del Estado. Ah, directo a la Constitución. Sí, invoque el artículo 165, parágrafo primero. Este es clave porque define quiénes forman el órgano ejecutivo, o sea, el presidente, el vicepresidente y los ministros de Estado. Es como el pilar constitucional de todo esto. Claro, la estructura básica. Exacto, pero no para ahí. Refuerza su legalidad citando también el artículo 172, específicamente los numerales 4 y 22. ¿Y esos qué dicen? Esos detallan las atribuciones del presidente. Le dan el poder para, dirigir la administración pública, coordinar a los ministros y, crucial para este caso, la facultad de designarlos. O sea, la Constitución le da el poder de nombrar y, por ende, de organizar suplencias. Entiendo. Entonces, la Constitución pone el marco. Hay un ejecutivo, el presidente dirige, nombra ministros, pero ¿cómo se aterriza eso en algo tan concreto como esta suplencia temporal? ¿Hay reglas más específicas o...? Justo. La Constitución da el marco general, pero el decreto se apoya también en normas de menor rango, pero más detalladas. Menciona específicamente el Decreto Supremo número 4857 de enero de 2023. Del 2023. Sí. Este es importante porque dibuja la estructura organizativa del Ejecutivo actual. Ahí se nombra formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores como parte de esa estructura. Está en el artículo 13, parágrafo I. Básicamente, dice quién es quién en el organigrama del gobierno. Vale. Y aquí viene la pieza clave para este caso. El artículo 118, parágrafo I, de ese mismo Decreto Supremo 4857. Este artículo ya no es general, describe el procedimiento exacto. Lo que hay que hacer cuando un ministro o ministra se ausenta temporalmente. Ah, el paso a paso. El paso a paso, sí. Es la regla del juego para estas situaciones. Dice cómo manejar la continuidad para que no haya vacíos, digamos. Vale. Entonces, tenemos un sistema legal bastante completo. Constitución que da el poder, un decreto que organiza y otro que dice cómo hacer en caso de ausencias. Suena bien articulado. Así es. Ahora, vamos al detonante. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué situación activó todo este mecanismo que describes? La situación es muy específica. La ausencia temporal, pero justificada de la ministra de Relaciones Exteriores titular, la ciudadana Celinda Sosa Lunda. Celinda Sosa Lunda. El mismo decreto presidencial lo dice claramente. Hace referencia a una comunicación oficial de la ministra. La identifican como la nota GMCS 165-2025. Esa nota es la notificación formal que, echa a andar el proceso del artículo 118. La notificación que inicia todo, ¿correcto? En esa nota, la ministra Sosa Lunda informa que tiene que ausentarse del país. Va en misión oficial. Y el decreto es preciso con las fechas, ¿eh? La ausencia va del 21 al 28 de septiembre de 2025. Temporal,
con inicio y fin claros. Y aquí es donde, como dicen, la cosa se pone interesante. Sí, porque si una ausencia ministerial necesita un decreto presidencial, pues el motivo del viaje no debe ser cualquier cosa. ¿A dónde va la ministra? ¿Y cuál es el propósito de esa misión oficial? Suena importante para Bolivia. Totalmente. La misión oficial es en Nueva York, Estados Unidos, y el propósito es doble, y ambos de mucho peso internacional. Primero, A ver, la ministra va a participar en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU. la Asamblea General, el Gran Foro Mundial. Exacto. El principal foro de debate político global donde están casi todos los países. Y segundo, que también es muy relevante, va a asistir a la reunión de alto nivel por el 30º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. La de Beijing, ¿no? Esa misma, la original de Beijing en 1995. Fue un hito para los derechos de las mujeres. Esta reunión de aniversario es un espacio clave para ver avances y reafirmar compromisos globales en ese tema. Entendido. O sea, estamos hablando de la cita anual más importante de la diplomacia en la ONU y además un evento de seguimiento crucial para la agenda de género. Ujú. Definitivamente son compromisos de alto perfil. Justifican la ausencia de la canciller y que se active todo este mecanismo formal. Esto también nos dice algo de las prioridades de Bolivia en el mundo, ¿verdad? Sin duda. Que participe a nivel ministerial en estos dos eventos, casi al mismo tiempo, subraya varias cosas. Por un lado, el compromiso de Bolivia con el multilateralismo, con la ONU como espacio para discutir problemas globales. Claro. Y por otro, visibiliza áreas que le importan en su política exterior. Las relaciones internacionales en general, sí, pero también de forma destacada la agenda de igualdad de género y derechos de la mujer. No es solo ir, es posicionarse en temas que considere importantes. Muy bien. El contexto internacional queda claro. Volvamos a lo interno, a la normativa. Mencionaste el artículo 118 del Decreto Supremo 4857, el que dice cómo proceder si hay ausencia. ¿Qué dice exactamente sobre quién asume el cargo y cómo se formaliza? El procedimiento es bastante directo. Busca asegurar que todo siga funcionando sin improvisar. El artículo 118, parágrafo I, dice que, ante una ausencia temporal como esta, le toca al presidente del Estado plurinacional designar interinamente a otro ministro o ministra del gabinete. Ah, ¿a un colega del gabinete? Exacto, para que asuma las funciones del que se ausenta. Y la designación tiene que hacerse por decreto presidencial específico, como este que estamos viendo. Vale. Y hay un detalle interesante en ese mismo artículo 118. También dice que un viceministro, que ya está designado, se encarga de la gestión administrativa del día a día del ministerio. Ah, la parte operativa. Sí, la gestión operativa. Pero ojo, el decreto presidencial número 5459, este en particular, se enfoca solo en nombrar al ministro interino, o sea, la cabeza política, el responsable máximo de la cartera durante la ausencia. Se centra en el liderazgo político, asumiendo que lo administrativo sigue su curso. Comprendido. El presidente elige a un colega del gabinete para la responsabilidad política temporal. Entonces, ¿a quién eligió el presidente Luis Alberto Arce Catacora en este caso? ¿Quién cubre la Cancillería esa semana? El decreto es muy claro en su parte central, en el artículo único. Designa como ministro interino de Relaciones Exteriores al ciudadano Sergio Armando Cusicanqui Loaiza. Sergio Armando Cusicanqui Loaiza. Y aquí viene un punto interesante. Cusicanqui Loaiza no es un diplomático que sube temporalmente, ni un experto que traen de fuera. Ya es parte del gabinete. Es el ministro de Planificación del Desarrollo. Ah, ¿el de planificación? El mismo. El decreto dice que él, sin dejar su cargo de ministro de Planificación, asume además las funciones de canciller durante el periodo exacto de ausencia de la ministra Sosa Lunda, del 21 al 28 de septiembre. Oye, eso es particularmente interesante. No nombran a un vicecanciller ni a alguien de perfil solo diplomático, sino al ministro de Planificación. Un ministro con funciones asume temporalmente otra cartera. ¿Qué podemos leer de esa elección? ¿Nos dice algo de cómo gestiona el gobierno o qué sinergias buscan? Bueno, es una práctica que se ve en sistemas presidencialistas, sí, pero la elección concreta siempre puede dar pistas. Funcionalmente, pues asegura la continuidad al más alto nivel. Que una cartera tan sensible como Relaciones Exteriores
la voz del país afuera, no se quede sin cabeza política ni un día. Claro, mantener el mando. Exacto. Es una solución práctica. Ahora, ¿por qué el de planificación y no otro? Ahí podemos especular un poco. Una lectura podría ser que buscan coherencia, sinergia. Quizás ven que la política exterior tiene que ir muy de la mano con los planes de desarrollo del país. Tiene sentido. Poner al ministro de Planificación al frente, aunque sea temporalmente, podría reforzar esa conexión. Sobre todo si en la ONU se hablan temas económicos o de desarrollo sostenible. Podría ser. Otra lectura, quizás más pragmática, puede ser por confianza personal del presidente en él, su disponibilidad, su capacidad de gestión ya probada, o alguna experiencia previa que no sabemos. Los decretos de este tipo casi nunca explican el porqué de la persona, solo cumplen la ley. Claro. Pero que sea el de planificación sugiere, como mínimo, que ven una compatibilidad o una complementariedad entre esas dos áreas en la visión del Ejecutivo. Acción a largo plazo del país y la acción diplomática inmediata, juntas temporalmente en una persona. Exacto. Podría ser una forma de asegurar que lo que se haga en esos foros, en la ONU, en la Conferencia de la Mujer, se use estratégicamente para los planes de desarrollo. O, como dices, quizás es solo confianza y operatividad. Nos deja pensando en cómo se conectan las carteras en la práctica diaria. Justamente. Abre una pequeña ventana a esa posible conexión estratégica dentro del gabinete. Más allá de lo formal del reemplazo, está la sustancia de quién reemplaza y qué visión puede aportar, aunque sea por poco tiempo. Siguiendo con el documento, ya casi al final, después de la designación y la firma presidencial, hay un último párrafo. Habla de otro decreto, el 690, y de la Gaceta Oficial. Menciona una suscripción obligatoria. ¿Qué función tiene esa parte? ¿Es solo burocracia? Parece formalidad, pero tiene su importancia en términos de transparencia y Estado de Derecho. Esa referencia es al Decreto Supremo número 690 de noviembre de 2010. Y lo que hace ese decreto es algo muy concreto. Ordena que todas las entidades del sector público... ¿Todas? Sí, ministerios, viceministerios, entidades descentralizadas, empresas públicas, todas, estén obligatoriamente suscritas a la Gaceta Oficial de Bolivia. Ah, mira tú. ¿Y por qué es importante eso? Porque la Gaceta Oficial es el medio por el cual las leyes, decretos, resoluciones se hacen públicos. Y al hacerse públicos, adquieren vigencia. Son obligatorios. Si te aseguras que todas las entidades públicas reciban la Gaceta, pues garantizas que nadie en el Estado pueda decir, yo no sabía de esa norma. Claro, que todos estén enterados oficialmente. Exacto. Es un mecanismo para asegurar que la información circule internamente, que las normas se apliquen igual en todos lados y que haya seguridad jurídica dentro del propio Estado. Entendido. Entonces, poner esa referencia en este decreto es como un recordatorio. Una reafirmación de que este acto sigue todos los canales formales de publicación, asegurando que sea válido y conocido por todos en el gobierno. Precisamente. Refuerza toda la cadena de legalidad del proceso. Exacto. Subraya lo central que es la Gaceta Oficial para la publicidad de las normas en Bolivia. Es un detalle técnico, sí, pero habla de la importancia de los procedimientos formales para que las decisiones del gobierno sean legítimas y efectivas. Cierra el círculo de la formalidad. Perfecto. Hemos desmenuzado bastante este decreto, ¿eh? Sí, da para bastante análisis. Si tuviéramos que resumir, sacar las ideas clave, los puntos que este análisis nos deja sobre cómo funciona el Estado boliviano, ¿cuáles serían? A ver, creo que podemos sacar varios puntos importantes de este documento que parecía simple. Primero, que existe y se aplica un marco constitucional y legal detallado, que regula cómo funciona el Ejecutivo. No se improvisa. Hay normas claras sobre la estructura, los poderes del presidente, los procedimientos para suplencias. Vemos la ley en acción. La arquitectura legal funcionando. Eso. Segundo, vemos cómo se aplica ese marco a través de un instrumento formal, el decreto presidencial. Es la ley pasando del papel a la acción de gobierno del día a día. Ajá. Tercero, el decreto, al justificar la ausencia, nos confirma indirectamente el compromiso activo de Bolivia en el escenario internacional. Ir a la Asamblea General de la ONU y a la reunión sobre derechos de la mujer marca prioridades. Multilateralismo y agenda de género. Sí, eso quedó claro. Cuarto, vemos el mecanismo específico de designación interina para que todo siga funcionando. Y la elección particular aquí, el ministro de Planificación, nos hace pensar en posibles sinergias o lógicas de gestión dentro del gabinete.
No parece una elección al azar. Ujú. Y quinto, la importancia que le dan a los instrumentos formales de publicación, como la Gaceta Oficial, para garantizar validez, transparencia y que las normas se conozcan dentro del propio Estado. La importancia de la formalidad. Vale. En resumen, este decreto, aunque sea corto y técnico, funciona como una ventana. Nos deja ver engranajes clave de la maquinaria administrativa, legal y diplomática de Bolivia. Cómo interactúan de forma coordinada para responder a una necesidad, conectando lo interno con lo externo. Es fascinante, de verdad, cómo un documento que podría parecer un simple trámite, resolver una ausencia temporal, nos abre la puerta a hablar de constitución, de estructura de gobierno, de prioridades de política exterior y hasta de mecanismos de transparencia. Ilustra muy bien esa conexión entre lo administrativo interno y cómo separa un país en el mundo. Exactamente. Y nos deja quizás con una reflexión final. Algo para seguir pensando, que el decreto no responde, pero que sale del análisis. A ver. ¿Cómo podría la perspectiva específica del ministro de Planificación, que está acostumbrado a ver el país en términos de metas a largo plazo, de presupuestos, de proyectos, cómo podría esa visión influir en las decisiones o el tono de la Cancillería durante esa semana tan intensa de diplomacia en Nueva York? Buena pregunta. ¿Hay chances de que esa visión de planificación enriquezca las posturas de Bolivia en la ONU, por ejemplo, en temas de desarrollo sostenible? ¿O al revés, podrían chocar las urgencias diplomáticas del momento con las prioridades de planificación a más largo plazo? Es una pregunta sobre la dinámica real del poder, de la gestión, que va más allá del texto formal. Una excelente pregunta para dejarla flotando, sí. Nos recuerda que detrás de cada decreto, de cada nombramiento, hay personas, con miradas y responsabilidades concretas, y que la interacción entre ellas define mucho de cómo se hacen las políticas públicas. Sin duda, una buena inquietud para seguir reflexionando sobre la compleja maquinaria del Estado.